The Supreme Court blocked the Trump administration's plans to deploy National Guard troops in Illinois, a rare defeat for President Trump from this court. Illinois Governor Pritzker celebrating the ruling, calling it a win for democracy. NBC's Alice Barr has details on how this ruling may have ramifications for future administration moves. Algunos episodios no cambian las reglas, pero revelan hasta dónde se extienden realmente. El 9 de diciembre, en una decisión emitida fuera del horario habitual, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suspendió, por mayoría de 7 votos contra 2, la eficacia de un conjunto de órdenes ejecutivas emitidas por la presidencia. Entre las disposiciones afectadas se encuentran las instrucciones que autorizaban el uso de la Guardia Nacional en operaciones nacionales sin el consentimiento estatal, así como las directrices que ampliaban el control directo del Ejecutivo sobre las agencias reguladoras federales. La medida se redactó en forma de orden judicial con efectos inmediatos, lo que generó reacciones simultáneas en los departamentos de la Casa Blanca, el Congreso y los propios gobiernos estatales afectados. El contenido de la sentencia no solo delimita, de forma textual, los límites constitucionales del poder presidencial, sino que vincula esa delimitación a principios que habían sido poco tensionados judicialmente en las últimas décadas. Aunque la decisión tiene efectos técnicos bien definidos, su recepción generó inestabilidad operativa en múltiples sectores del Ejecutivo e inauguró un ciclo de reinterpretaciones jurídicas sobre la separación de poderes. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El fragmento más citado del voto principal, firmado por una mayoría no identificada individualmente, pero con la adhesión confirmada de 3 jueces designados por la propia administración afectada, afirma que ningún presidente puede, por decreto, anular el papel legislativo del Congreso o redefinir los términos de su propia autoridad sin respaldo legal. La formulación, aunque jurídica, tiene implicaciones directas sobre la lógica de gobernanza que se venía adoptando desde el segundo año del actual mandato. En el centro de la controversia se encuentra la noción de autoridad ejecutiva total, invocada en diversas ocasiones por representantes de la presidencia como fundamento para decisiones unilaterales en áreas que históricamente exigían cierto grado de negociación interinstitucional. La reacción de la Corte, al afirmar que esta noción carece de base constitucional, no solo interrumpe actos específicos, sino que cuestiona el modelo de toma de decisiones adoptado hasta ahora. Esto obliga a la administración a recalibrar, a corto plazo, toda su ingeniería jurídica de implementación de políticas públicas mediante órdenes directas. Aunque la decisión no invalida retroactivamente todos los efectos producidos por las órdenes presidenciales afectadas, suspende su aplicación futura y condiciona su eventual reanudación a una revisión legislativa o a un nuevo juicio de fondo. Sin embargo, no se ha especificado el plazo para dicha revisión, lo que amplía la zona de incertidumbre jurídica. Varias agencias reguladoras federales, cuyos dirigentes habían sido nombrados bajo el entendimiento de subordinación directa al gabinete ejecutivo, pasaron a operar bajo orientación cautelar, a la espera de definiciones legales antes de ejecutar actos administrativos basados en órdenes ahora cuestionadas. Los gobernadores de al menos 4 estados anunciaron ese mismo día que consideran suspendida la cooperación operativa con el gobierno federal en materia de seguridad, citando la nueva interpretación del Tribunal Supremo. Los informes internos del Departamento de Justicia y de la Oficina de Gestión y Presupuesto fueron inmediatamente reescritos para eliminar los pasajes basados en la autoridad ejecutiva ahora invalidada. Este desplazamiento institucional afecta al funcionamiento cotidiano del gobierno en niveles que van más allá del alcance de la decisión judicial.
No se trata solo de revisar actos administrativos. El núcleo argumentativo utilizado por el tribunal impone una relectura estructural sobre lo que puede o no considerarse competencia exclusiva del Ejecutivo. Hasta ahora, gran parte del funcionamiento reciente de la Administración Federal se basaba en interpretaciones expansivas, legitimadas por dictámenes internos, que ahora se ven bajo una nueva luz. Los expertos en derecho constitucional observan que la decisión tiene un efecto similar al de la histórica limitación del privilegio ejecutivo impuesta al presidente Richard Nixon en 1974. La diferencia, según estos analistas, es que mientras aquel caso se refería a la obligación de cooperar en investigaciones penales, el actual reposiciona el propio eje de la autoridad presidencial sobre áreas técnicas y militares. Es en este contexto donde la decisión del Tribunal Supremo se inscribe como un episodio fuera de lo normal. No solo por el contenido jurídico del voto, sino por el grado de disonancia interna que produce, incluso entre los miembros nombrados por la propia presidencia. El voto concurrente de la jueza Amy Coney Barrett, por ejemplo, reafirma el compromiso con una interpretación restrictiva de la separación de poderes, aunque reconoce la legitimidad de interpretaciones más amplias en otras circunstancias. Por su parte, el fragmento firmado por el presidente del tribunal, John Roberts, advierte que la autoridad sin frenos desfigura el equilibrio republicano que sustenta la legitimidad institucional. Esta formulación, aunque sintética, resume la línea central de la decisión, la reafirmación del límite como principio constitutivo, no como obstáculo político. Entre bastidores, fuentes vinculadas a los asesores jurídicos de la Casa Blanca afirman que la lectura inicial de la sentencia fue recibida como un revés estructural, con potencial para inhibir futuras órdenes incluso antes de su publicación. Algunos miembros del gabinete jurídico interpretan la decisión como una señal de que no habrá margen para negociaciones informales en lo que respecta a la ejecución de políticas sin una base legislativa clara. Otros, sin embargo, señalan que el voto deja abierta la posibilidad de reconstruir las directrices a través de canales legislativos. La cuestión, para estos sectores, no es la autoridad del Ejecutivo en sí, sino la forma en que se invoca y documenta. Esta divergencia interna sugiere que la disputa interpretativa aún no ha llegado a su fin, incluso con la decisión ya en vigor. El historial de decisiones de la actual Corte Suprema muestra que no siempre hay uniformidad en cuanto a la extensión del poder presidencial, pero la alineación observada en este caso indica un punto de inflexión. Cuando jueces tradicionalmente favorables a la deferencia ejecutiva optan por restringirla basándose en fundamentos constitucionales, es señal de que la balanza interpretativa se ha desplazado. La consecuencia práctica inmediata es la congelación de más de 30 órdenes presidenciales, según informan medios como el Washington Post y Reuters. La consecuencia sistémica, sin embargo, aún está en curso. Si valora los análisis que conectan los hechos jurídicos con procesos institucionales más amplios, vale la pena seguir el canal para conocer la evolución de este y otros temas con profundidad y contexto. Comprender lo que está en juego a menudo requiere más que leer el momento. A partir de ese momento, el foco del análisis se desplaza de la decisión judicial en sí misma al conjunto de estructuras institucionales que de manera directa o indirecta convergieron en su formulación. La construcción de una mayoría de 7 votos en la Corte Suprema, especialmente en un escenario de polarización judicial latente, no ocurre de forma aislada. Se trata de la manifestación final de un proceso acumulativo de tensión entre el Ejecutivo y los demás poderes. Tensión que ganó densidad jurídica a medida que las órdenes ejecutivas comenzaron a interferir, sin mediación del Congreso, en áreas tradicionalmente reguladas por legislación específica. El caso de la federalización de la Guardia Nacional, por ejemplo,
Es solo uno de los diversos frentes en los que la presidencia ha puesto a prueba los límites del consentimiento estatal y la coordinación intergubernamental. La reacción de los tribunales inferiores, aunque heterogénea, fue la primera señal de que se estaba gestando un impasse normativo, cuyas ramificaciones superaban los casos puntuales y alcanzaban la propia arquitectura federativa. Es en este contexto que la decisión de la Corte Suprema actúa como instancia de convergencia, condensando no solo litigios jurídicos, sino dilemas estructurales sobre el funcionamiento del presidencialismo estadounidense. El voto mayoritario, al desautorizar el uso unilateral de la Guardia Nacional para operaciones internas, cita no solo la ley Posse Comitatus, marco legal que restringe el uso de las fuerzas militares en funciones civiles, sino también decisiones anteriores de la propia Corte que reafirman la competencia primaria de los estados en cuestiones de seguridad interna. Esta articulación entre la jurisprudencia y las prerrogativas estatales señala un retorno a la doctrina de la separación federal como cláusula no negociable, incluso en contextos políticos excepcionales. La Corte parece decir, en otras palabras, que la excepcionalidad política no genera por sí sola una autoridad legal extraordinaria. El mismo razonamiento se aplicó a las órdenes que buscaban subordinar a las agencias independientes a la supervisión directa del gabinete ejecutivo. Históricamente, el principio de independencia técnica de estas agencias se traduce en el nombramiento de directivos con mandatos fijos, no destituibles ad nutum, y en la autonomía decisoria sobre políticas públicas en áreas sensibles, como las comunicaciones, la competencia económica y el mercado financiero. Al intentar establecer una autoridad directa sobre estas instancias, alegando la necesidad de alineación estratégica con la presidencia, el Ejecutivo rediseñó, en la práctica, la naturaleza institucional de estos órganos. El voto de la Corte, al reafirmar que tales estructuras deben operar con independencia funcional, impide que su actuación se convierta en una mera prolongación de la voluntad presidencial. Esta delimitación es particularmente relevante porque define el alcance real del poder de nombramiento presidencial y sus límites frente a la función reguladora que ejercen dichos órganos. A partir de estas definiciones surgen nuevas capas de conflicto. Una de ellas tiene que ver con el papel del Congreso como instancia de autorización y control. Varios analistas señalan que el progresivo vaciamiento de la función legislativa en áreas como el presupuesto, la seguridad nacional y la regulación administrativa ha contribuido al avance de las órdenes ejecutivas como principal medio de acción gubernamental. Este cambio de eje, aunque jurídicamente viable en determinadas situaciones, se ha convertido en algo estructural en la actual administración, creando un entorno de dependencia institucional de actos unilaterales. La decisión del Tribunal Supremo, en este sentido, funciona como un llamamiento implícito al Congreso para que recupere su posición constitucional como instancia primaria de formulación normativa. El propio lenguaje utilizado en el voto, especialmente en los fragmentos firmados por Roberts y Barrett, refuerza la idea de que la legitimidad de las políticas públicas complejas exige más que la autoridad presidencial, exige respaldo legislativo. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la decisión provocó reacciones inmediatas no solo en el Ejecutivo, sino también en los órganos de control y supervisión. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, por ejemplo, ya había iniciado auditorías sobre la legalidad de algunas de estas órdenes ejecutivas, incluso antes de la decisión del Tribunal Supremo. La Contraloría General y la Oficina de Ética Gubernamental también estaban revisando las directrices internas a la luz de las acciones presidenciales que afectaban directamente a la asignación de recursos y los criterios de nombramiento. Con la suspensión judicial,
Estos procesos cobraron un nuevo impulso, ya que ahora cuentan con respaldo institucional para cuestionar la validez de actos que hasta entonces se habían ejecutado bajo el manto de la autoridad legítima. La articulación entre la decisión judicial, la revisión administrativa y la supervisión del Congreso sugiere que el sistema, a pesar de las tensiones, está tratando de reequilibrar sus funciones internas sin recurrir a mecanismos de ruptura. Otro punto que amplía la dimensión de la decisión es el precedente histórico al que invoca, aunque sea de forma indirecta. La comparación con el caso United States v. Nixon de 1974 ha sido recurrente no solo por parte de los medios de comunicación especializados, sino también por parte de juristas de diferentes corrientes. En ese episodio, la Corte Suprema determinó que el presidente no podía invocar el privilegio ejecutivo absoluto para obstruir las investigaciones penales, reafirmando que ningún ocupante del cargo está por encima de la ley. Ahora, en 2026, lo que está en juego no es la protección de la información, sino la propia arquitectura del ejercicio del poder presidencial. La Corte no solo impuso límites, sino que redefinió el alcance posible de las decisiones unilaterales, y lo hizo con el respaldo de votos procedentes de diferentes espectros filosóficos. Esto añade peso a la decisión y dificulta su categorización como producto de motivación política o alineación ideológica. Internamente, las agencias federales que operaban bajo las nuevas directrices comenzaron a revisar sus estructuras. Departamentos como Seguridad Interna, Justicia, Comercio y Presupuesto emitieron memorandos en los que se recomendaba cautela en la aplicación de normas derivadas directamente de órdenes ejecutivas suspendidas. Entre bastidores, los informes de que los gabinetes jurídicos están reevaluando los dictámenes ya emitidos indican que la decisión no solo ha afectado a la cúpula del Ejecutivo, sino también al tejido funcional de la maquinaria pública. Las políticas migratorias, las directrices de contratación y los programas de financiación han pasado a ser tratados como zonas de riesgo jurídico, con instrucciones explícitas de que no se realice ninguna nueva implementación hasta que se adopte una nueva posición legislativa o judicial. Esta reconfiguración no se limita al funcionamiento práctico de las agencias. Señala un movimiento más amplio de revalorización de los mecanismos institucionales de contención recíproca. En otras palabras, el sistema político estadounidense, a menudo acusado de inercia o parálisis, está respondiendo en este momento a un intento de centralización excesiva con sus propios instrumentos de equilibrio. La Corte Suprema, al activar este mecanismo, no lo hace de forma aislada. Se inserta en un campo de tensiones ya activado, que incluye resistencias estatales, disidencias internas en el Ejecutivo, movimientos en el Congreso y reacciones de órganos técnicos. Por eso, decisiones como esta no ponen fin a un proceso, sino que a menudo lo desencadenan. Aún no es posible medir con precisión el alcance institucional que tendrá el voto de la Corte en los próximos meses, pero ya se puede afirmar que ha alterado el ambiente de permisividad normativa que se estaba consolidando. En lugar de la expectativa de continuidad, se ha instalado la necesidad de revisión, y es en este punto donde el papel de la cobertura periodística analítica se vuelve esencial. Cuando las decisiones judiciales afectan directamente al engranaje institucional de un país, seguir sus desarrollos con profundidad y claridad no solo es relevante, sino que forma parte del propio proceso democrático. A la luz de los registros disponibles, sigue siendo objeto de debate la interpretación de los efectos producidos por la reciente decisión de la Corte Suprema, tanto en el ámbito jurídico como en el político-administrativo. Para algunos analistas, el fallo señala un cambio relevante de orientación y puede abrir el camino a un período más duradero de recomposición del equilibrio institucional.
Otros, sin embargo, consideran que sus impactos tienden a ser más circunstanciales que estructurales, especialmente si el Congreso no asume un papel normativo más activo o si el Ejecutivo identifica espacios interpretativos capaces de recomponer parte de la autoridad que ha sido limitada. Esta incertidumbre no se deriva solo del contenido del pronunciamiento, sino de la forma en que será incorporado, reinterpretado o tensionado por las diferentes instancias del sistema. En un entorno en el que los mecanismos de controles y contrapesos se ponen continuamente a prueba, la reacción a una limitación judicial no se agota en el ámbito de los tribunales, sino que también se manifiesta en las dinámicas internas de las agencias, en las articulaciones legislativas y en los enfrentamientos que influyen en la formación de la opinión pública. Los expertos observan que, aunque la Corte ha indicado claramente los límites de la autoridad ejecutiva, no existen instrumentos automáticos capaces de impedir nuevos intentos de expansión del poder. La historia reciente revela que muchas de las órdenes ahora suspendidas fueron precedidas por iniciativas similares, posteriormente ajustadas en su redacción o alcance, sin que se haya abandonado efectivamente la lógica subyacente. Este patrón sugiere que, incluso ante una decisión judicial firme, el Ejecutivo puede adoptar una postura más cautelosa desde el punto de vista formal, preservando, sin embargo, sus intenciones centrales. El elemento nuevo de este escenario reside en el aumento del nivel de vigilancia institucional y jurídica que tiende a intensificarse a partir del precedente establecido. Entre los juristas que siguen de cerca los desarrollos del juicio persisten las divergencias en cuanto a su alcance interpretativo. Una corriente sostiene que el voto mayoritario debe entenderse como una reafirmación estricta del texto constitucional, con énfasis en la separación formal entre los poderes y en la delimitación objetiva de competencias. Otra lectura, más amplia, entiende que la Corte también señaló una posición sobre el método de gobierno, indicando que las decisiones de alta complejidad requieren una deliberación institucional compartida y que el Ejecutivo no puede sustituir, mediante actos unilaterales, lo que la Constitución reserva al proceso legislativo. El debate así se desplaza del contenido específico invalidado al modelo de decisión que pasa a ser implícitamente exigido a partir de ese momento. En el plano institucional, uno de los impases más inmediatos se refiere a los actos realizados sobre la base de las órdenes ahora suspendidas. Aunque la formulación del voto ha evitado efectos retroactivos directos, persiste la incertidumbre en relación con las medidas administrativas que siguen en curso o en fase de implementación. Los departamentos jurídicos de diversas agencias han iniciado revisiones internas de decisiones recientes que abarcan nombramientos, ajustes contractuales y modificaciones normativas. Paralelamente, los gobernadores de los estados afectados por los intentos de federalización de la Guardia Nacional han iniciado procedimientos formales para registrar los posibles daños institucionales o administrativos derivados de estas iniciativas. La acumulación de estas revisiones indica que el sistema ha pasado a funcionar bajo un patrón ampliado de cautela en el que cualquier acción que sugiera una centralización excesiva tiende a ser rápidamente sometida a cuestionamiento jurídico. En el ámbito legislativo, los efectos políticos de la decisión aún están en proceso de consolidación. Los parlamentarios de la oposición utilizan el fallo como base para impulsar proyectos de ley destinados a definir de manera más rigurosa los límites de las órdenes ejecutivas en áreas estratégicas. Por su parte, los sectores alineados con el gobierno sostienen que la decisión de la Corte no invalida la actuación del Ejecutivo, sino que solo impone la necesidad de una mayor articulación política. Sin embargo, esta interpretación tropieza con obstáculos prácticos.
En un escenario de fragmentación del Congreso y de creciente resistencia por parte de los órganos técnicos, la construcción de consensos legislativos para sostener iniciativas complejas se ha vuelto más difícil. Este contexto obliga a la Administración a reevaluar no solo sus estrategias de acción, sino también su estructura interna de asesoramiento jurídico y coordinación institucional. Las repercusiones afectan igualmente a las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. El intento de federalización no consentida de la Guardia Nacional fue interpretado por varios gobernadores como una violación del pacto federativo. Al invalidar esta directriz, la decisión del Tribunal Supremo actúa como un mecanismo de protección jurídica para los estados, reforzando su capacidad de negarse a cooperar en iniciativas que excedan los límites constitucionales de la autoridad federal. Este fortalecimiento de la autonomía estatal puede extenderse a otras áreas, como la educación, el medio ambiente y la regulación sanitaria, en las que ya se habían acumulado disputas similares. El efecto práctico es el refuerzo del papel de los estados como instancias de contención frente a los avances de una agenda excesivamente centralizadora. En el plano simbólico, el episodio vuelve a poner de relieve el debate sobre los contornos del presidencialismo en los Estados Unidos de América. A lo largo de décadas, se ha consolidado un movimiento continuo de concentración de poder en el Ejecutivo, a menudo justificado por situaciones de urgencia política o por la supuesta ineficiencia de los procesos legislativos. La decisión de la Corte Suprema tensiona esta trayectoria al reafirmar que la funcionalidad administrativa no puede lograrse a costa de la integridad constitucional. Aunque este principio no es nuevo en el ámbito jurídico, su reaplicación en un momento de elevada centralización política adquiere un carácter pedagógico relevante, invitando no solo a los especialistas, sino a la sociedad en general, a reflexionar sobre el significado de gobernar dentro de un sistema concebido para distribuir y equilibrar el poder. Hasta el momento, no hay consenso sobre si el fallo será suficiente para contener futuros intentos de ampliar la autoridad ejecutiva. Algunos ven en la decisión un hito capaz de moderar los impulsos centralizadores en administraciones posteriores. Otros advierten que su eficacia dependerá de la capacidad de los demás poderes y de la sociedad civil para mantener una vigilancia continua y sostener de manera institucional los límites ahora reafirmados. Se ha sentado un precedente, pero su fuerza práctica se pondrá a prueba en las circunstancias políticas y jurídicas que aún están por definirse. La decisión, por lo tanto, no representa un cierre, sino que revela una fractura en la forma en que se había estado ejerciendo el poder presidencial. Es plausible que el Ejecutivo busque ajustar su agenda a los nuevos parámetros jurídicos definidos. También es posible que futuros juicios amplíen o restrinjan aún más ese perímetro. Lo que se observa por ahora es la percepción de que el sistema respondió a un intento de ampliación no negociada de la autoridad, reorganizando el campo de las posibilidades institucionales. Para quienes consideran relevante seguir de cerca cómo estas interpretaciones, aún en disputa, moldearán los próximos movimientos del sistema político de los Estados Unidos de América, los acontecimientos tienden a revelar no solo reacciones puntuales, sino cambios más profundos en la forma en que se ejerce o se contiene el poder en las democracias constitucionales.